Unidad 5 de SP, electrónica de potencia. Es unidad, pues como todas las que estamos viendo, muy amplias. Habéis dado cuenta que la 3 era instalaciones eléctricas, la 4 máquinas eléctricas, la 5 electrónica de potencia. Es demasiado amplia como para darla en profundidad. Entonces se trata de dar un poco por encima a uno de los componentes que se emplean en la electrónica de potencia. Al referirnos a la electrónica de potencia nos referimos a la electrónica industrial, electrónica que controla máquinas y sobre todo ese tipo de componentes. Y que es una electrónica que normalmente trabaja con elementos de potencia. Entonces es muy amplia, entonces ya digo, recorreremos un poco superficialmente los componentes, pero una de las cuestiones importantes en esta unidad que quiero que os sirvan para el próximo curso es el manejo de la instrumentación, por ejemplo, sobre todo el manejo de la instrumentación como el osciloscopio, que es el que fundamentalmente vamos a trabajar desde el punto de vista de la instrumentación. Conocer por encima los componentes que se van a describir, al menos por lo menos que ya oigamos hablar de ellos, algunas de las características más importantes, los terminales que tienen, cómo se representan, pero sobre todo a la hora de operar y de maniobrar es la utilización de la instrumentación a la hora de realizar las prácticas que se plantean. Pasamos, ya digo, vamos a ir describiendo los componentes y los elementos básicos de los circuitos electrónicos. Uno de los componentes fundamentales de los circuitos electrónicos son las resistencias. En electricidad, en electrotecnia, la resistencia, bueno, pues son los receptores. Y tienen una finalidad. Los receptores tienen la finalidad de convertir la energía eléctrica en una energía que se puede utilizar. En electrónica, las resistencias no tienen esa finalidad. La finalidad de las resistencias es conseguir tensiones y polarizaciones de otros componentes electrónicos. Y no tienen una finalidad de decir, es un receptor, sí, ¿para qué? Para dar luz, para dar calor. No, no. Lo que van a hacer es conseguir polarizar a partir de una fuente de alimentación distintos puntos de tensión para los distintos receptores que se empleen. Receptores como semiconductores y demás. Entonces esa va a ser la funcionalidad. Por lo tanto, una resistencia va a ser una especie de objeto que en principio cuando lo pongamos en marcha no vamos a ver qué es lo que está haciendo. Solamente a partir de instrumentación y medidas con polímetros y tal, veremos la tensión o la intensidad que pasa por esa resistencia de una manera parecida a como hicimos la práctica 1.1 en este mismo módulo. Montábamos un circuito y lo que hacíamos era, el circuito no funcionaba nada, no veíamos nada que funcionara. Simplemente con el polímetro medíamos la tensión en una resistencia, la tensión en otra, la intensidad en una, etc. Entonces esa es la finalidad de estos componentes. Y en electrónica tenemos dos tipos de resistencias, las resistencias fijas o las resistencias variables o potenciómetros. Los potenciómetros pueden tener esa forma, potenciómetro de tipo lineal, porque están en línea, o potenciómetros rotativos, a los que se le acopla un botón para el mando manual, o bien ajustables, que se ajustan mediante un tornillo. En cualquier caso, un potenciómetro va a ser siempre una resistencia que va a tener dos terminales fijos, como es esta figura, y un terminal variable, mediante el cual podemos obtener un valor variable entre ese terminal y cualquiera de los otros fijos. Esa sería las resistencias variables o potenciómetros. Y las resistencias fijas, pues pueden tener forma de cilindro, forma cuadrada. En cualquier caso, las más habituales son las que tienen forma cilíndrica y cuyo valor se encuentra inserto en unos anillos de colores. Entonces, nosotros lo que vamos a aprender hoy aquí va a ser a interpretar esos colores. Y al ver una resistencia, saber qué valor tiene. Para ello, una de las cuestiones que tenéis que hacer es, primero, aprenderos el código de colores de memoria. Estos colores, el valor de esta resistencia se basa en un código de colores. Un código de colores ordenados al cual se le asigna un número. Del 0 al 9. Y va pasando un poco por toda la gama de colores de la luz visible. Bueno, incluyendo el negro y el marrón y el gris, que no estarían dentro de esa gama. Pero nosotros podemos imaginar el arco iris, que tiene toda la gama de colores y va en ese orden. Entonces tenemos que saber que al 0 se le asigna el valor, perdón, al negro se le asigna el valor 0, al marrón el 1, al rojo el 2, naranja el 3, amarillo el 4, verde el 5, azul el 6, violeta el 7,
gris el 8 y blanco el 9. Es decir, pasamos del negro al blanco pasando por toda la gama de colores. Negro, marrón, rojo, amarillo, verde, azul, violeta, gris y blanco. Eso es lo que tenéis que aprender. ¿Vale? A partir del rojo es como está el arco iris. A partir del rojo como está el arco iris. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta. Y luego saber que antes está el negro y el marrón. Y después está el gris y el blanco. Puede ser una estrategia para aprendérselo. Pero si vosotros os sabéis este código, negro, marrón, rojo, amarillo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, gris y blanco, asignaríamos un número a cada color, empezando por el 0. El negro el 0, el marrón el 1, el rojo el 2, el naranja el 3, el amarillo el 4, el verde el 5, el azul el 6, el violeta el 7, el gris el 8 y el blanco el 0. La forma, o sea, hay que aprendérselo de memoria para que sea útil coger una resistencia, verla y decirla, esta resistencia vale tanto. ¿No? Y ahora, una vez que tengamos aprendido eso, es aprender cómo manejar el código. Y el código es el siguiente. Puede haber resistencias que tienen 4 líneas y puede haber resistencias que tienen 5 líneas. Las normales son las que tienen 4 líneas, 4 anillos, de los cuales 3 están juntos y el otro está un poquito más separado. ¿Por qué es esto así? Porque los 3 que están juntos van a marcar el valor de la resistencia. Y el que está separado es un color del fabricante que indica la tolerancia, porque una resistencia no es un valor exacto, sino que es un valor que se encuentra entre un margen de valores. ¿No? Y la tolerancia viene en tanto por ciento. Por ejemplo, ahí veis en la imagen que aparece en el cuarto valor, en el cuarto exposición, un color que es el color oro. Son otros 2 colores, el oro y el plata solo pueden estar en ese lugar, que indica la tolerancia. Si es el color oro tiene una tolerancia de más menos 5%, y si es el color plata tiene una tolerancia de más menos 10%. ¿Qué quiere esto decir? Que el valor que vayamos a leer puede valer un 5% más o un 5% menos. Se encuentra en esa horquilla, si es el color oro. Si es el color plata, se encontraría entre una horquilla de más 10% y menos 10%. Por ejemplo, imaginaos una resistencia que su valor indica que son 100 ohmios. Bueno, pues esa resistencia, si tiene el color oro, puede valer desde 95 hasta 105. Si tuviera el color plata, puede valer desde 90 hasta 110. Eso es lo que indica el cuarto color, el de la tolerancia. Si es un 5% o si es un 10%. Es lo más habitual. 5% o el 10%. En el cuarto lugar puede estar también el color marrón o el rojo, pero ya en la resistencia de 5 colores, la de precisión, donde tenemos una desviación del 1 o el 2%, respectivamente. Las otras 3, ya os he dicho que es lo que indica el valor de la resistencia, de la siguiente forma. Al leerlas, tenemos que leerla de izquierda a derecha, dejando el cuarto color a la derecha. Entonces, tal y como está aquí, el primero y el segundo color forman juntos un número de 2 cifras. En el ejemplo está el amarillo y el violeta. El amarillo que se corresponde con el 4 y el violeta que se corresponde con el 7. Luego juntos formarían el 47. Y el tercer anillo es un número que es una potencia de 10 que hay que multiplicar por el anterior número. ¿Qué potencia de 10? La que indique el color. Por ejemplo, tenemos el color naranja, pues es 10 elevado a 3. Luego habría que multiplicar 47 por 10 elevado a 3. Tendríamos 47.000 ohmios. Amarillo, violeta, naranja, serían 47.000 voltios. 47.000 ohmios, perdón. Serían 47.000 ohmios. De una forma sencilla, si no queréis hablar de potencia, el tercer color indica el número de ceros que hay que añadir al otro número. Si es naranja serían 3 ceros. Si es amarillo el tercer color, serían 4 ceros.
Si es rojo, serían 2 ceros. Si es marrón, sería un 0. Y si es negro, serían 0 ceros. O sea, esta resistencia, si fuera amarillo, violeta, negro, serían 47 ohmios. Porque serían 0, 0. Hay que multiplicar por 10 elevado a 0, que es por multiplicar por 1. Entonces, el tercer color es, según este código de colores, el número de ceros que hay que añadir al anterior número. Así es como se aplica. Es bastante sencillo. Solamente tenéis que saber qué color corresponde a qué número. No, hay que ponerlo. Sí, lo ponen. Aunque sea negro, se pone. Es decir, si tú quieres una resistencia, por ejemplo, de 32 ohmios, ¿qué colores serían? A ver, dímelo tú mismo. El naranja y el rojo. El naranja, el rojo y el negro. Sí, pero si no pones el negro... No, se pone en el negro. La norma tiene que poner 3 colores siempre. Sí. Más el porcentaje. Más el porcentaje, exactamente. ¿Vale? Es por eso que el negro es el 0 para esos casos. ¿No? ¿De acuerdo? Está claro. Por ejemplo, vamos a ver, voy a haceros alguna pregunta. Si yo quisiera una resistencia de 2100 ohmios, Mariano, ¿qué colores tendría que tener esos 3? 2100 ohmios. Rojo, marrón y el rojo. Rojo, marrón, rojo, muy bien. A ver, Óscar, si quisiéramos una resistencia de 65.000 ohmios. 65.000 ohmios. Azul, verde y naranja. Muy bien. Por lo que estamos viendo, el código es sencillo de aplicar, ¿vale? ¿Lo tenéis todos claros? Bien. La única diferencia de la resistencia de 4 colores con la resistencia de 5 colores es que en lugar de los dos primeros formar un número de 2 cifras, en este caso, los tres primeros forman un número de 3 cifras. Y el factor multiplicador sería el cuarto. ¿Vale? Cuando tenemos una resistencia de 5 colores, es que tenemos una resistencia de mayor precisión que las de 3 colores. O sea, las de 4 colores. ¿Vale? Entonces, yo esto simplemente es fácil de entender. La única dificultad es que, y puede caer en un examen, es que yo os podré preguntar sobre esto. Por lo tanto, os tenéis que saber el código de colores para identificar el componente en sí. ¿De acuerdo? Bien. De la resistencia no hay que decir nada más que otro parámetro de la resistencia es la potencia. Y la potencia no viene expresada de forma serigrafiada, no sé que ya sea una resistencia de mayor potencia y entonces sí que a veces lo indican. La potencia, de algún modo, la indica el tamaño de la resistencia. Hay valores normalizados, en electrónica más o menos se utilizan de 1/4 de potencia, que son muy chiquititas, la de 1/4 de vatio, perdón, la de medio vatio, que es un poquito más grande, la de 1 vatio, 2 vatios, y dentro del código de colores pues está hasta 2 vatios. Luego ya para más potencia se emplean las de tipo cerámico, que es como las que utilizamos en la práctica 1.1, que era una resistencia, recordad, cuadradas, donde ponía escrito el valor óhmico. Son resistencias más grandes y ahí ya sí que lo pueden escribir. ¿Vale? Pero cuando veis resistencia de colores, normalmente vienen desde 1/4 de vatio, medio vatio, 1 vatio, hasta 2 vatios. A partir de ahí ya se suelen emplear otro tipo de disposición de la resistencia. Entonces la idea es que cojáis una resistencia y digamos, bueno, pues este tiene este valor. Y por el tamaño, pues diréis, esta es más potente que esta, de más potencia que esta. ¿Vale? Luego la potencia pues va a venir dado, por ejemplo, en R por I cuadrado. Saber qué intensidad soporta una resistencia. Pues el valor de esa resistencia multiplicado por la intensidad al cuadrado. En función de la potencia, despejáis la intensidad y ahí sabréis qué intensidad soporta. Aquí tenemos algunos ejemplos. Rojo, marrón, marrón, oro, pues sería una resistencia de 210 ohmios más menos 5%. Verde, azul, naranja, plata, serían 5, 6.
por 10 elevado a 3 serían 56.000 ohmios, más menos 10%. Amarillo, violeta, negro, oro, 4,7 por 10 elevado a 0, que serían 47 ohmios, como hemos dicho antes. Marrón, negro, amarillo, plata, serían una resistencia de 100 kiloohmios o 100.000 ohmios, más o menos 10%. Blanco, marrón, rojo, oro, serían 9.100 ohmios, más o menos 5%. Condensadores. Ya hemos visto los condensadores también en otra parte. Entonces, sencillamente, sabemos que es un componente electrónico formado por dos placas metálicas que se llaman armaduras, separadas por un material aislante llamado dieléctrico. Tiene la función de almacenar energía o carga eléctrica para accederla en el momento que sea necesario. En corriente continua lo que hacen es cargarse de tensión y se pueden descargar después a través de una resistencia. Puede ser de capacidad fija, son los más habituales, o de capacidad variable. Antes se empleaban mucho los condensadores de capacidad variable para la sintonización de radio. Ya no se emplean prácticamente, se emplean otros circuitos resonantes. La cuestión estaba en que un circuito LC tiene una frecuencia de resonancia. Lo sabemos, ¿no? Entonces, yo esa frecuencia de resonancia la puedo ajustar variando el condensador, la capacidad. Entonces, lo que se hacía en estos aparatos de radio, pues era, variábamos la capacidad del condensador y variábamos la frecuencia de resonancia para captar unas emisoras que emitían en una frecuencia u otras emisoras que emiten en otra frecuencia. De algún modo así era un filtro variable. ¿Conforme? Entonces existían los condensadores variables. Pero bueno, nosotros trataremos en todo caso condensadores de capacidad fija, que pueden ser polarizados o no polarizados. Quiere decirse, polarizados que tienen una polaridad, son los que se llaman condensadores electrolíticos, ¿no? Y es porque el material aislante que hay entre las placas es un papel impregnado en un líquido, en un fluido, en un material electrolítico, es decir, que tiene una polaridad ese material. Entonces, el condensador, hay que tener mucho cuidado con los condensadores electrolíticos, como por ejemplo los que veis aquí en la figura abajo a la derecha, a la hora de conectarlos, porque si los conectamos de manera equivocada, no soportan la tensión que dicen que soportan, pueden romperse. Entonces, por ejemplo, aquí veis, aparte de que en la capucha pone la polaridad, que aquí no se ve en esta imagen, pero fijaros que tiene un terminal más largo que el otro. Es porque uno será el positivo y otro será el negativo. ¿Y por qué se utilizan estos condensadores y no otros que no tengan polaridad? Porque los condensadores electrolíticos normalmente dan mayor capacidad, mayor número de microfaradios, por esa particularidad que tienen. Se utilizan sobre todo para filtros y ese tipo de cosas. Y luego los hay que no tienen polaridad, que pueden ser cerámicos o de poliéster. El material se hace referencia sobre todo al dieléctrico, es decir, el aislante que separa las dos placas. Si es cerámico, si es de poliéster, en este caso, bueno, será indistinto. A mí lo que me interesa de un condensador es saber su capacidad, los microfaradios, nanofaradios o picofaradios que tiene y la tensión que soportan. Son los dos parámetros de un condensador. Capacidad, parámetro funcional, yo siempre lo digo, y tensión que soportan. No es que sea un parámetro funcional, pero es un parámetro de su capacidad de aguantar la tensión para no ser perforados. El símbolo del condensador. El símbolo del condensador, pues es el que veis ahí, ya lo conocemos. Cuando el condensador es polarizado, se suele emplear también este símbolo, con un símbolo más para indicar cuál es la polaridad positiva. También hay otra forma de representarlo, pero bueno, que sería con una de las plaquitas más estrechas y la otra más ancha, abarcando la anterior. Pero en cualquier caso, bueno, ahí tenéis unas imágenes de condensadores polarizados y condensadores no polarizados. Semiconductores. Aquí ya entramos en algo que no conocemos. Los semiconductores. Ya hemos oído hablar de las resistencias, condensadores. Son componentes pasivos, que se llaman, elementales, pero los semiconductores. Para entender el principio del semiconductor, tenemos que defender al principio de física. Diferenciar lo que es un material conductor de uno que no lo es. Un material conductor
son normalmente los materiales metálicos, tienen una constitución atómica particular. Aquí están representados los átomos. Básicamente los átomos, donde se pone, ¿veis? Por ejemplo, aquí es un material que tiene un núcleo de más dos protones. Los átomos, para que estén equilibrados, tienen que tener el mismo número de protones que de electrones. Entonces, lo que quiero representar aquí es que este átomo, el que sea, tiene dos protones, y entonces para conseguir el enlace con los otros, comparten un electrón de uno y un electrón de otro para formar esos dos electrones que anulen, que de algún modo contrapongan a los dos protones del átomo. Protones positivos y electrones negativos. Pero en el enlace iónico, que se llama enlace iónico, esos electrones no pertenecen a ninguno, están de algún modo libres en todo el material. Una vez saltan de uno a otro, otra vez del otro al uno, ¿vale? Por lo tanto, por eso se llaman enlace iónico, porque como no pertenece a ningún material, pues entonces se trata de que cada átomo es un ión. Un ión es un átomo cargado, que tiene una polaridad positiva normalmente, o negativa cuando tiene un exceso de electrones. Los átomos pueden tener exceso de electrones o defecto de electrones. Un átomo iónico. Si no es iónico, si no es un ión, tiene el mismo número de protones que de electrones. Entonces, en un conductor tiene la particularidad de que los electrones que comparten están libres. Digamos que aquí tenemos una serie de electrones y entonces este átomo pues está compartiendo unas veces este electrón con este y este electrón con este otro y otra vez está compartiendo este electrón con este y este electrón con este otro. Tratándose de un átomo que tiene un exceso de dos protones. Entonces, esos dos protones tienen que ser neutralizados con electrones, pero los electrones están de algún modo de uno a otro. Están, por así decirlo, libres. Y es por eso por lo que los conductores conducen la electricidad, porque esos electrones libres es fácil de moverlos. Si ponemos un polo positivo en un extremo y un polo negativo en otro, los electrones irán repelidos por el positivo, repelidos por el negativo, irán al positivo. Porque están libres, no hace falta mucha fuerza para que esos electrones se muevan, ¿no? Eso es un conductor. Y luego están los materiales que no son conductores. Por ejemplo, los semiconductores, que están formados por electrones. Los electrones que se comparten están mediante enlaces que se llaman enlaces covalentes, no enlaces iónicos. Por ejemplo, si nos fijamos en este átomo que estoy yo señalando, en este de aquí, pues que tiene un exceso de 4 electrones, tiene el enlace, para cumplir el enlace de los 4 electrones, tiene compartidos estos dos con este, estos dos con este, estos dos con este y estos dos con este. Pero de manera inamovible, este no se mueve aquí, de aquí a aquí, ¿vale? Quedan equilibrados de esta forma. Son enlaces más fuertes. Y entonces, un semiconductor, o un material, perdón, que tenga un exceso de 4 electrones, pues conserva los otros 4 electrones con los átomos de alrededor. Este siempre lo compartirá con este siempre lo compartirá con este siempre lo compartirá con este, y este siempre lo compartirá con este. O sea que no hay ningún electrón libre. Esto es un semiconductor a una temperatura de 0 grados absoluto, a menos 273 grados centígrados, cosa que no existe en la Tierra, ¿no? Entonces, un semiconductor a menos 273 grados absoluto es un aislante perfecto, es aislante, ¿no? Pero claro, ocurre que no estamos a menos 273 grados, estamos a una temperatura superior. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que algunos de esos electrones saltan de ahí, ¿vale? Se liberan algunos de esos electrones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en un semiconductor que lo llamamos intrínseco? Pues que en algunas ocasiones hay electrones libres por efecto térmico. Y donde hay un electrón libre, también hay un hueco. Entonces ya
hablamos de dos tipos de portadores de carga, no solamente como en el conductor, que solamente son electrones. Hablamos de dos portadores de carga. Portadores negativos, que son los electrones libres, y portadores positivos, que son los huecos. Este electrón libre tiene la capacidad de ocupar un hueco que haya dejado otro átomo, otro electrón. Y este hueco tiene la capacidad de absorber otro electrón que esté por ahí libre. Por lo tanto, ya hay una posibilidad de que las cargas se muevan. Pero en un semiconductor se mueven dos tipos de cargas: los electrones y los huecos. Bien, esto es un principio de los materiales físicos. Entonces se empezó a investigar sobre esto por mediados del siglo pasado. Y fue cuando se desarrollaron los semiconductores. ¿Cómo se desarrollaron los semiconductores industrialmente? Pues diseñando, fabricando lo que llamamos semiconductores extrínsecos. Y bueno, pues si de manera natural hay electrones libres y huecos libres, vamos a coger y un semiconductor de 4, que tenga átomos de 4 electrones, vamos a meter átomos que tengan 5 electrones, para que haya uno por ahí libre, ya, de antemano. Entonces, si yo en la estructura de aquí meto un átomo que en lugar de tener 4 electrones en su última capa tiene 5, pues se queda uno libre. Ya hay un portador de carga negativo per se. Aparte de los que se puedan producir de manera intrínseca por la temperatura, electrón hueco, hay también ya electrones libres. Estoy metiendo un exceso de electrones libres. Estoy metiendo un exceso de carga negativa. Esto es el semiconductor tipo N, de negativo. Es un semiconductor que está dopado con átomos que tengan exceso de electrones. Por lo tanto, un semiconductor extrínseco tiene electrones y huecos, como un intrínseco normal. Tiene tantos electrones como huecos. Un intrínseco tiene el mismo número de electrones que de huecos. Pero es que este además tiene un exceso de electrones libres. Por lo tanto, aquí ya podemos decir que tiene dos tipos de portadores de carga. Los mayoritarios son los negativos, que son porque tienen más electrones que huecos. Y los minoritarios son los positivos. Y otros dijeron, bueno, pues si metemos en un semiconductor átomos con 5 electrones, podemos meter átomos con 3 electrones. Si metemos en un semiconductor normal un átomo con 3 electrones, como sería este de aquí, pues tenemos que hay un hueco por cada átomo. Por lo tanto, tenemos un semiconductor que tiene mayoría de huecos, mayoría de portadores positivos y minoría de electrones libres. Tenemos un semiconductor extrínseco que tiene como portadores de carga mayoritarios los huecos y minoritarios los electrones. Tenemos un semiconductor extrínseco tipo P. Así hay dos tipos de semiconductores. El semiconductor N, que tiene un exceso de electrones. Tiene huecos también, pero tiene muchos más electrones libres. Cargas negativas. Semiconductor negativo, N. Y un semiconductor tipo P, que tiene un exceso de huecos, un exceso de cargas positivas o portadores de carga positivos. Tiene también portadores de carga negativo por el efecto térmico, pero tiene un exceso de portadores de carga positivos. Por lo tanto, tenemos dos tipos de semiconductores. Y con esos dos tipos de semiconductores es con lo que ha avanzado la electrónica desde mediados del siglo pasado hasta lo que estamos ahora. A partir de ese punto, digamos, fue un punto de inflexión donde se desarrolló toda la electrónica. Nos llegamos desde el primer componente electrónico, que era un diodo, que vamos a verlo, que era coger dos semiconductores, uno N y uno P, y juntarlos y a ver qué pasa. Luego se inventó el transistor, que era uno P, uno N y otro P, o uno N, uno P y otro N, y a ver qué pasa también. Y a partir de ahí todos los componentes, luego circuitos integrados, cada vez circuitos integrados más pequeños,
microprocesadores, microcomputadores, microcontroladores, etcétera. Digamos que ahí ya fue una gran evolución, pero fue a partir de aquí, de coger componentes como el silicio, que es la arena, digamos que es un componente muy presente en toda la Tierra, ¿eh? Y a partir de esa investigación se empezó a dopar con átomos con exceso de electrones y átomos con defecto de electrones. Y a partir de ahí se empezaron a desarrollar todo el sistema de todos los componentes semiconductores en los que ha avanzado tanto el género humano desde mediados del siglo pasado, ¿eh? Por eso esto es muy importante que lo veáis y que lo entendáis. No vamos a defender hasta la arquitectura atómica, pero sí que os quede esto claro, que es un componente de un semiconductor que a 0 grados centígrados es como un aislante, que cuando ya no estamos a 0 grados centígrados ya empieza a haber portadores de carga positivos y negativos, no como un conductor que solamente tiene electrones. Aquí hay electrones y huecos. Un hueco es la capacidad de que un electrón se mueva ahí. Luego, cuando la corriente eléctrica se establece en semiconductores, se mueven los electrones en un sentido y los huecos en otro. ¿Eh? Es igual que si en una fila de un cine hay huecos y personas sentadas y alguien quiere entrar por un extremo, pues todas las personas se pueden mover para dejar el hueco. Entonces los huecos irían pasando para un lado y las personas irían pasando para el otro lado. ¿Eh? Imaginaos que hay un hueco en mitad de la fila y una persona entra por la izquierda y queremos que se muevan todos, ya está. Pues entonces se mueven todos estos para todos los por donde entra el sujeto, y el hueco se va moviendo hacia él y las personas se van moviendo en sentido contrario. Eso es como se establece la circulación de corriente en los semiconductores. Por eso no hablamos solamente de electrones, sino de electrones y huecos. ¿Vale? ¿Qué es lo que diferencia un semiconductor de un conductor? En un conductor solamente hay electrones. Imaginaros en un conductor un tubo lleno de bolas de acero. Queremos meter una bola de acero por un extremo. Metemos una bola de acero por un extremo y sale una por el otro. ¿Vale? Prácticamente instantáneo. Pues, ¿qué ha hecho? Se mueven todas las bolas. ¿Vale? En un semiconductor no. El semiconductor es que los electrones se mueven para un lado y los huecos para otro. Hay corriente eléctrica, pero esa particularidad de que los electrones se muevan para un lado y los huecos para otro es la que va a diferenciar la canalización eléctrica en semiconductores, donde ya añadimos cristales tipo P o semiconductores tipo P, semiconductores tipo N, los vamos juntando y se forma el diodo, el transistor, el tiristor, el triac, y a partir de ahí ya se va todo evolucionando, ¿no? Eso es lo que iremos viendo, sobre todo en esta unidad de trabajo. Esto lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Pero que sepáis que, bueno, a continuación lo que se vería es el primer componente electrónico que se basa en unir un semiconductor tipo P y un semiconductor tipo N, y a ver qué pasa. Esto lo veremos en la próxima sesión. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bueno, es un fundamento teórico muy, digamos, que lo he dado muy de pasada. Sí. Sí. Se utilizaba antes también el germanio, pero sobre todo ya el silicio. Me has dicho que viene de la arena. Sí, el silicio, es que la arena es silicio. Entonces la tierra, la misma tierra, ¿vale? Tiene, o sea, bueno, vamos a ver, tiene el componente silicio, pero que es muy abundante en la tierra. Antes se utilizaba, sí, la tierra, pero la arena tiene una cantidad de silicio, la tierra en sí, el terreno, la piedra tiene silicio, todo, mucho material terrestre está compuesto de silicio. Y entonces se utilizaba también antes el germanio, pero el silicio es más abundante, ¿eh? ¿Habéis oído hablar de lo que se llama el Silicon Valley, el Valle de Silicio en Estados Unidos? Pues de ahí viene, porque es un lugar donde se desarrolla la mayor parte de la electrónica más avanzada que hay, el Valle de Silicio. Nos llaman Silicon Valley, bueno, es una serie de empresas de electrónica que están allí instaladas y que bueno, es que se basa todo en eso, ¿no? Entonces se coge el silicio y se le dopa con un material que tenga o bien un exceso de electrones en la última capa o un defecto. Tenemos, por lo tanto, los semiconductores tipo N y tipo P. Y al juntarlos, nos vamos a encontrar con el primer componente, el diodo, que veremos el próximo día que actúa como una válvula.
deja pasar la corriente en un sentido y la bloquea en sentido contrario. Ya es un componente ya que ofrece una particularidad diferente a otros. ¿En qué sentido pasa? Ya lo veremos. Ahí lo dejo para que quede el misterio, como la serie de Juego de Tronos y eso, que queda ahí en la serie, ya lo veremos cómo ocurre. Pero os adelanto eso, el primer componente va a ser una válvula, que servirá para rectificar la corriente alterna y la corriente continua y tal, y ya lo iremos viendo. ¿De acuerdo?